Un ofrecimiento hecho con la voz rota por el polvo cambió el curso de 2 familias aquella tarde. Tu hija necesita un hogar, y mi hija quiere una madre. Nadie en San Lucero imaginó que un pacto así abriría viejas heridas, y al mismo tiempo encendería una esperanza que parecía extinguida entre pastizales resecos y rumores de cantina. Porque en esa tierra, donde hasta el viento iba armado de desconfianza, los sentimientos no eran monedas fáciles de gastar. Tomás Rivas llegó a la plaza con la chaqueta colgada del hombro y el sombrero echado hacia atrás, como quien no teme al sol ni a los ojos ajenos. Llevaba de la mano a Alma, una niña de cabello oscuro que caminaba a saltitos, contando piedras como si fueran estrellas caídas. Desde la puerta del almacén de Matías Valdez, un murmullo se arremolinó en torno a una mujer joven con la falda polvorienta y la mirada erguida, sin pedir piedad, aunque le hiciera falta. A su lado, apretando contra el pecho una muñeca de trapo sin ojos, estaba una pequeña que observaba todo, con una gravedad que no era de su edad. «No doy fiado», dijo Matías, cruzando los brazos sobre el delantal, «y menos a quien llega sin nombre ni referencias». «Llevamos 2 días en la ruta», respondió la mujer con la dignidad hecha hilo. «Puedo trabajar, puedo pagar. Solo necesito pan para mi hija y un lugar donde dormir que no sea debajo de un carro». «Trabajo hay de lavandería en el río», se entrometió una vecina. «Pero sin techo, la niña se enfermará en 2 noches». El silencio que siguió olió a madera vieja y juicio ajeno. Tomás observó a la mujer. Había en su postura algo conocido, una resistencia mansa, como la de una yegua que no ha sido vencida. Alma, que tenía la costumbre de preguntarlo todo, tiró de su mano. «Papá», susurró con esa naturalidad con la que llamaba padre al único hombre que jamás le negó un abrazo. «Esa niña se llama como la luz, ¿verdad?» Tomás miró a la pequeña, cuyos ojos claros parecían beberse la tarde. La mujer, al notar la mirada, intentó enderezarse un poco más. «Me llamo Elena Vargas», dijo por fin, doblando con cuidado el saquito donde guardaba las pocas pertenencias. «Ella es Luz. Y sí, mi esposo murió en el invierno pasado. Desde entonces nos hemos quedado sin casa, sin más techo que el cielo». Matías chasqueó la lengua. «Mucho cuento junto. Aquí nadie regala nada». Fue entonces cuando Tomás avanzó. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho, como quien entra en una iglesia aunque esté de pie en un suelo lleno de virutas y harina. «Yo sí», dijo, y su voz, profunda sin alardes, hizo callar a más de uno. «Tengo una casa grande y una hija que no conoce la risa de una madre. Usted tiene una niña que merece dormir a cubierto. No puedo prometer lujo, pero sí pan, agua limpia y respeto. Si acepta venir conmigo a la Colina Seca, mi rancho, no les faltará nada. Y si la conveniencia lo pide, nos casamos cuando sea correcto. Tu hija necesita un hogar, y mi hija quiere una madre». No podría decirlo de otra forma. Elena apretó la mandíbula. Luz se aferró a su falda. Hubo un suspiro conjunto, el de un pueblo que ama mirar pero no comprometerse. «¿Por qué haría eso por 2 extrañas?», preguntó Elena, con la voz templada por el miedo y algo más, acaso una esperanza que le dolía. Tomás miró a Alma, que ahora inspeccionaba la muñeca de trapo con un gesto grave. «Porque yo también fui un niño sin casa, y porque nadie, ni siquiera esta tierra dura, debería acostumbrarse a ver dormir a un hijo a la intemperie». Hubo un murmullo. Matías soltó una carcajada breve, áspera. «Rivas, siempre te gustó jugar a héroe. Ya verás cómo se agradece la caridad cuando te la cobran con lengua en las esquinas». Tomás no respondió el veneno con más veneno. Se limitó a sostener la mirada de Elena. En sus ojos había un río antiguo, una canción débil que él casi creyó reconocer. Ella tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión. «Iré», dijo al fin, «pero no quiero limosnas. Trabajaré por cada plato, por cada manta». «Lo sé», respondió Tomás. «La casa es grande. Ustedes dormirán en la habitación de la esquina, por ahora. No pretendo saltarme a la ligera las conveniencias. Si después…» Hizo una pausa. «Si después la vida nos ordena juntos, será con claridad». El camino hasta la Colina Seca fue amarillo y largo. Elena cargó a Luz un trecho. Luego la pequeña caminó sola, entretenida con la sombra de Alma que crecía y se encogía sobre la tierra. Tomás cabalgaba al lado, marcando el ritmo con su montura mansa.
El rancho apareció como aparece un recuerdo. Primero el molino, luego las cercas, al final la casa blanca con el porche ancho y la mecedora inmóvil. «Bienvenidas», dijo Tomás, abriendo la puerta como quien presenta un tesoro y un desafío. Los primeros días transcurrieron con la delicadeza de los acuerdos callados. Elena demostró saber coser una camisa de trabajo que aguantaba meses, aliñar frijoles con un secreto que hacía sonreír a Alma sin que ella se diera cuenta, y lavar ropa en el arroyo sin que el agua se convirtiera en lodo. Luz, tímida al principio, fue encontrando su lugar al lado de la niña que sabía señalar nidos y distinguir el balido de un cordero enfermo del de uno testarudo. A la hora de cenar, Tomás dejaba el cuchillo sobre la mesa con un gesto que era casi una oración. Elena lo observaba a veces, preguntándose cuántas pérdidas y cuántas resistencias cabían en un hombre que no presumía de nada. Una tarde, mientras Alma enseñaba a Luz a distinguir una estrella de la primera luciérnaga, un jinete apareció en el límite de la cerca. Era Matías, con la chaqueta mejor puesta que sus intenciones. «Se oye que Rivas ya tiene casa llena», dijo, apoyándose en la verja sin permiso. «Te has buscado conversación, vecino». Tomás, que reparaba un poste con paciencia, no levantó la voz. «La conversación no me preocupa el agua. Dicen que te andas asomando por el ojo de mi pozo». «Los pozos son de quien los necesita», sonrió Matías, con esa sonrisa de quien cree que los papeles cambian con un apretón de manos a la persona correcta. Y a veces la necesidad cambia de dueño. Elena, que había salido con un cuenco de pan, sintió esa mirada que la pesaba como a un animal en subasta. La sostuvo con dignidad. «Buenas tardes», dijo, sin invitarlo a más. Matías se inclinó con fingida cortesía. «Buenas tardes, señora. O señorita. Nunca queda claro. Y ya sabe cómo es la gente para llenar vacíos con palabras». «Vargas», dijo Elena. «Viuda y trabajadora. Le alcanza la información. Le va a hacer falta algo más que información para que esta tierra la quiera», replicó él, con un tono meloso. «Sanlucero es pueblo chico. Todos queremos saber quién duerme bajo el mismo techo que nuestro querido Tomás». El comentario era un anzuelo. Tomás dejó el mazo, con calma. «Quien duerme bajo mi techo lo hace con mi respeto», dijo. «Y quien venga a mi cerca a maliciar, preferiría que lo hagan de frente y sin sombra». Matías le sostuvo la mirada un segundo de más, luego chistó a su caballo. «Ya veremos de quién es el agua cuando la sequía apriete», murmuró, dándose la vuelta. «Y ya veremos quién es quién, cuando la memoria del pueblo despierte». El polvo de su partida dejó un sabor a cobre en la lengua de Elena. Esa noche, cuando el rancho se aquietó y las niñas se durmieron, una canción leve salió de su boca sin que ella lo pensara. Era una tonada antigua, de la ribera, que hablaba de una piedra clara en el río que guardaba promesas. Tomás se detuvo en el umbral de la cocina, con el pulso traicionado por una memoria. Una tarde de verano, el rumor del agua, una muchacha que reía mirando un lomo de caballo que brillaba al sol, y esa misma canción convertida en secreto entre dos. «No sabía que conocía esa melodía», dijo en voz baja. Elena se sobresaltó. La cuchara golpeó el borde del cuenco con un sonido pequeño. «La canto cuando no quiero pensar», respondió. «Es una forma de recordar algo bueno». Tomás sostuvo el borde de la mesa. En ese instante, las paredes del rancho parecieron encogerse, acercándolos a un pasado compartido que ninguno se atrevía a nombrar. «Elena», dijo él con honestidad que dolía, «no voy a preguntarle nada que usted no quiera contarme, pero sepa que aquí lo que se guarda no apesta, madura. Cuando quiera, hable. Yo sabré escuchar». Ella asintió, pero la verdad, a veces, pesa más que un fardo de leña. Y había verdades en su vida que no se desprendían sin llevarse pedazos. Los días siguientes fueron buenos de una manera sencilla. Alma y Luz inventaron un idioma de silbidos. Elena bordó un mantel con flores torpes que embellecieron la misa de los domingos en la casa, y Tomás enseñó a Luz a poner la silla al revés, para subirse sin caerse del caballo. Hubo risas que desenredaron un poco la tensión de los primeros días, pero los pueblos, cuando no encuentran escándalos, los fabrican. En la cantina, los hombres empezaron a decir que Elena había llegado con un mapa falso dibujado en la falda, que su difunto era un ladrón, que de seguro traía consigo una desgracia escondida. Matías,
cultivador de insinuaciones, dejó caer que había visto un hierro de marcar con las iniciales de Rivas cerca del límite de su propia parcela, como si alguien hubiese querido confundir terneros ajenos con propios. A los rumores les basta con un hilo para tejer un telar. Una tarde, el alguacil, un hombre torpe pero honrado, se presentó en la colina seca montado en una mula cansada. «Tomás, hay bulla», dijo, rascándose la nuca. «Dicen que una res con tu marca apareció mezclada entre las de Valdez. Yo no he visto, pero la gente... Ya sabes». Tomás respiró hondo. «Sabes que mis cercas están enteras». «Lo sé», respondió el alguacil. «Pero Valdez dice que encontró un hierro viejo cerca del corral norte. Yo le creo a quien conozco, pero te aviso porque los rumores se prenden como paja seca». Elena escuchó desde el porche, con el corazón acelerado. No era miedo por los animales, ni siquiera por la reputación de Tomás. Era el temor áspero de que el pasado, con su zarpazo silencioso, hubiese encontrado la manera de seguirla. Esa noche, Elena abrió su maleta de lona. Entre un vestido remendado y un pedazo de encaje, guardaba una carta doblada muchas veces. La había leído 1000, y 1000 veces la había vuelto a esconder. Era la letra de quien la acompañó los últimos años, del hombre bueno que la recibió cuando ella ya cargaba con una niña en su vientre y un amor enterrado. A su lado, un pequeño medallón de latón con una flor grabada reposaba como un latido detenido. Cuando se giró, Tomás estaba en la puerta. No entró. No quiso apresurar ningún destino. «Yo», dijo Elena con la voz baja, «tengo que decirle algo antes de que me pida lo que sospecho que va a pedirme». «¿Qué crees que voy a pedirte?» Tomás sonrió apenas, con una timidez rara en él. «Que nos casemos, para que los murmullos callen, para que Alma tenga quien le peine el cabello, y para que Luz no vuelva a dormir a la intemperie, y para que Matías no tenga que escupir cuando pase frente a la puerta». Tomás dejó el sombrero sobre la baranda. «No me interesa callar a Matías», dijo. «Me interesa la paz de esta casa. Sí, he pensado que deberíamos casarnos, no por apariencia, sino porque desde que llegaron, algo en esta casa encajó como nunca antes. Pero no necesito la respuesta esta noche». Elena apretó la carta entre las manos. «Necesitas saber algo primero», susurró. «Y yo necesito la valentía para decirlo. La tendrás cuando sea tiempo», respondió él, y se retiró. Al día siguiente, Tomás llevó a las niñas a marcar un corral pequeño con un tizón, juego inocente que las divertía mientras él revisaba cercas. Elena, sola en la cocina, decidió que ya no iba a posponer nada. Guardó la carta en el bolsillo de su delantal y el medallón en el puño, como quien guarda un deseo. Entonces escuchó el galope. Matías se presentó de nuevo, esta vez con 2 hombres y una sonrisa más ancha que un alambrado. «Vengo a aconsejar», dijo. «El pueblo está inquieto. Si no pones orden, lo pondrán otros. Dicen que tu viuda trajo sombra a tu mesa». «Mi casa no recibe sombras que no quiera», respondió Tomás, acercándose con paso firme. «Te repito, mis cercas están enteras, y mis reses también». «No hablo de reses». Matías picó el diente con una uña. «Hablo de decencia. La gente quiere ver un anillo, una promesa, o verlas partir. Elige rápido, Rivas, que el agua del pozo no espera». Tomás dio un paso, y Elena posó una mano en su brazo. La fuerza de ese gesto contuvo tempestades. «No hace falta que vengas a educarnos», dijo, mirándolo a los ojos. «No somos tus aprendices». Matías se dio vuelta, divertido por la insolencia. «Tiene lengua la viuda. Ya veremos si también tiene memoria». Cuando se fue, Elena sintió que el momento ya no podía esperar. Esa tarde, tras la cena, sentó a Luz en el porche con Alma para que contaran historias de sombras, mientras el cielo caía en pedacitos azules. Luego llamó a Tomás. Su voz, cuando habló, venía de lejos. «No quiero que nuestra decisión nazca de la presión de otros, Tomás», dijo. «Pero tampoco puedo aceptar un camino cuyo piso desconozca. Antes de decirte sí o no, tienes que leer algo». Le tendió la carta. Tomás, que rara vez se inquietaba por escrituras, la tomó como se toma un vaso de agua al final del día. La primera línea lo detuvo. «Si lees esto es que ya no estoy. Te debo la verdad que siempre te quise dar en vida. Luz no es hija de mi sangre». El aire del porche se volvió quieto. El canto de un pájaro se quebró en mitad del árbol. Tomás alzó la vista.
Elena tenía las manos juntas, los dedos enlazados con fuerza. «Sigue», pidió, sin aliento. Cuando llegó a mí, Elena ya llevaba la vida creciendo dentro. Yo la amé así, completa, con su herida y su esperanza. Fui su marido porque ella necesitaba un apellido y un techo, y yo necesitaba compañía. Nunca quise quitarle lo que era suyo, ni lo que era de otro. Sé quién es el padre de Luz. Lo supe por una canción, por un medallón con una flor, por un nombre que Elena murmuró dormida. El padre es Tomás Rivas, de la Colina Seca, el hombre del río y del caballo castaño. No quise interponerme entre ustedes. Tampoco supe cómo acercarme sin desbaratar las cosas. Guárdales esto como se guarda una semilla, con paciencia, y cuando sea tiempo, diles la verdad. La letra se volvió trémula al final, como si la mano cansada hubiese comprendido que la tinta también puede llorar. Tomás tembló sin que nadie lo viera. El medallón, al abrirse en la palma de Elena, reveló la flor grabada. Él llevó instintivamente la mano al cuello de Alma. La niña dormía en una silla, y sobre su pechera colgaba la mitad de una flor idéntica, oxidada por los años. La noche entera pareció sostener el aliento. Tomás retrocedió un paso, no de espanto, de vértigo. Dos tiempos se le montaron encima. El verano del río, cuando conoció a una muchacha con risa de agua, y este presente silencioso, con una niña que había llamado papá, sin saber cuántas verdades cabían en esa palabra. «Elena», dijo apenas. «¿Lo sabías?» «Lo intuía», respondió ella, con los ojos llenos de un brillo austero. «Lo supe con certeza cuando vi el medallón en Alma, pero no quise decirlo hasta estar segura de que esta casa no era un refugio pasajero. No quería que creyeras que venía a cobrarte un pasado. Venía...» tragó saliva. «Venía a buscar trabajo y un tejado, y a darle a Luz lo que yo ya no podía sola». Tomás se dejó caer en la mecedora. A lo lejos, algún perro ladró a la luna. Elena, de pie, parecía una estatua a punto de fracturarse. «Ahora entiendes lo que significa tu ofrecimiento», susurró. «No solo mi hija necesita un hogar, es también tu hija. Tus dos hijas, pidiendo lo mismo sin saberlo. Alma, en sueños», murmuró una palabra ininteligible. Luz se movió, como si la verdad la hubiera rozado con el borde del vestido. Tomás se cubrió el rostro con ambas manos, y cuando las apartó, algo en su mirada había cambiado. La incredulidad empezaba a rendirse ante un reconocimiento feroz y tierno. «Mañana», dijo con la voz ronca, «mañana hablaremos con ellas, y contigo hablaremos de todo. Pero antes, Elena, quiero que me respondas a una sola pregunta. Dime, ¿ese verano, junto al río, fue real para ti, o fue solo un espejismo para un joven que creía que el mundo aguardaba?» Elena cerró los ojos. La canción del río volvió, clara. «Fue real, Tomás», respondió, «tan real como esta noche y como la respiración de nuestras niñas». La mecedora dejó de moverse. En el borde de la casa, el pasado, el presente y el futuro se miraron a los ojos, y Tomás se levantó de un salto. Un resplandor breve, el de una antorcha arrojada contra la paja, le pintó de rojo la esquina de la cerca. Matías, o sus hombres, no importaba el nombre, habían decidido que la noche también se podía torcer con fuego. Tomás corrió hacia el establo. Elena tomó a las niñas en brazos y las llevó al interior. El humo se elevó, delgado aún. 2 cubos de agua, una pala, y la firmeza de un brazo que conoce la urgencia, bastaron para apagar el intento de incendio. Cuando por fin la llama se rindió, lo que quedó fue el olor a paja húmeda y una certeza clavada entre los 3 adultos de esa casa. La verdad acababa de nacer, y el pueblo, con su hambre de historias, no se detendría hasta morderla. El amanecer llegó sin piedad, revelando huellas alrededor del corral y el hierro viejo que alguien había colocado junto a la puerta, como si fuera prueba de una culpa fabricada. Tomás recogió el metal, frío y extraño, y lo arrojó al pozo, indignado. «Quieren que peleemos donde ellos eligen», dijo. «Pero yo elijo otro lugar y otra hora». Elena, con el cabello suelto por primera vez, respiró hondo. «Entonces elijamos nosotros también nuestra verdad. Esta tarde, después del oficio, dile al pueblo lo que decidas sobre nosotras. Yo, por mi parte,
Estoy lista para decirle a Luz quién es su padre. No quiero secretos aquí. Tomás asintió. Miró a Alma, a Luz, a Elena. Vio por primera vez con nitidez lo que estaba a punto de perder si el miedo lo gobernaba. Y vio también lo que podía ganar si se dejaba empujar por ese amor brusco y limpio que no pidió permiso para entrar. Esa tarde, el pueblo se reunió como siempre, unos por costumbre, otros por curiosidad, algunos por la necesidad de respirar juntos. Tomás, con el sombrero en la mano, caminó hasta el centro de la plaza. Elena, con Luz de la mano y Alma a su lado, quedó unos pasos detrás. Matías, en la sombra del portal, sonreía como quien cree conocer el final de un corrido que en realidad no ha escuchado entero. «Vecinos», comenzó Tomás, «hoy no vengo a defender cercas ni marcas de ganado. Vengo a decir que en mi casa hay sitio para quienes la honran. Vengo a decir que tu hija necesita un hogar y mi hija quiere una madre. Y que yo quiero que ambas tengan lo que piden». Un murmullo corrió como un animal pequeño. Elena dio un paso, dispuesta a alzar la carta y el medallón, a dejar que la verdad hiciera lo que hace la lluvia cuando decide por fin caer. Tomás, sin apartar la mirada de la gente, extendió la mano hacia ella. Fue entonces cuando un grito cortó el zumbido de voces. Un mozo llegó corriendo desde el camino del norte, agitando los brazos. «Valdez», jadeó. «Dice que tiene pruebas. Dice que la viuda no es quien dice, que trae un pasado que va a hundir a Rivas». Las miradas giraron hacia Tomás y Elena. Ella no retrocedió. Sacó el medallón, lo abrió frente al pueblo. Tomás, con los ojos firmes, levantó la carta. «Antes de que nadie decida por nosotros», dijo, «van a escuchar la verdad». Elena asintió. Sus dedos temblaron una vez, y luego se aquietaron. Abrió la boca para hablar. Y ahí, justo ahí, donde el aire parecía un hilo tenso a punto de romperse, la voz de Alma se elevó clara. «Papá, ¿por qué Luz tiene mi flor?» El silencio se hizo de piedra. Tomás miró a las niñas. Vio en los ojos de Luz un reflejo suyo tan nítido que le dolió. El mundo, por un instante, pareció juntarse en una sola certeza. Y, sobre esa certeza, caía la tarde. El murmullo se quedó suspendido en la plaza como polvo que no termina de asentarse. Alma, con la flor colgándole del cuello, había formulado la pregunta que nadie se atrevía a enunciar. ¿Por qué Luz tenía una flor igual? Tomás respiró hondo y por primera vez habló sin esconder ninguna esquina de su pasado. «Porque hace años», dijo con la voz grave, «le regalé un medallón así a una muchacha junto al río. Creí que era una promesa que el tiempo había borrado. No lo borró». Se volvió hacia Elena. «No supe de Luz. No supe de ti, Elena. Y eso pesa». Elena sostuvo su mirada. No había lágrimas, sino una claridad recién nacida. «Éramos dos jóvenes que no sabían qué nombre ponerle a la esperanza», respondió. «Mi camino se torció después. Un hombre bueno me recibió y nos dio techo a mí y a mi hija. Ese hombre, antes de morir, me dejó la carta que tú leíste. No busqué tu puerta, Tomás, porque no quise convertir aquella tarde en reclamo. Vine a San Lucero buscando trabajo. El resto nos encontró aquí». Las bocas apretadas se aflojaron. La gente se miró entre sí, midiendo si bastaba con eso. Entonces Matías avanzó, abriendo paso con el codo como quien aparta cortinas. «¡Cuento bonito!», dijo, alzando la voz. «Tan bonito que casi me hace olvidar esto». Alzó un hierro de marcar ennegrecido y un pedazo de cuerda. «Lo hallé en mi corral. ¿Casualidad? ¿También van a negar que una res con la marca de Rivas apareció en mis tierras? ¿También van a negar que la viuda llegó con historias a medias? ¿Hasta cuándo el pueblo va a hacerse el ciego?» El alguacil, incómodo, movió el sombrero entre las manos. «Valdez, no confundas bulla con prueba», advirtió. «Prueba es lo que tengo», insistió Matías, «y prueba es lo que traerán estos papeles». Le arrebató a un mozo un cuaderno y lo sacudió. Registro de compras, alambre, sal, querosén. Fechas que coinciden con las noches de cuidador del buen Rivas. Coincidencias que hablan solas. La plaza se encogió en un murmullo más oscuro. Tomás dio un paso, pero Elena fue más rápida. «Yo también tengo algo que decir», alzando el medallón y la carta. «Y si alguien tiene más que añadir, que lo haga a la luz del día». Miró a las caras. «Vine con mi hija y un pasado que no escondo.
Fui esposa de un arriero honrado que me cuidó con respeto, y antes de eso, conocí a Tomás junto al río. Eso es todo. No es todo, cortó Matías. Falta el capítulo donde tu difunto robaba ganado. ¡Mientes!, saltó una voz vieja desde el banco de la sombra. Era doña Cora, la tía lejana de Matías, la que tejía en el portal de la tienda y escuchaba más de lo que parecía. José nunca fue ladrón. Tú, en cambio, sus dedos huesudos apretaron el tejido. Tú mandaste a los mismos que prendieron paja en el corral de Rivas anoche. Te vi volver con las botas mojadas del pozo. Te he visto desde que eras un mozo con ambición de saltarte colas y mandatos. Matías se volvió, incrédulo. Vieja, vieja, sí, dijo doña Cora, poniéndose de pie con una dignidad que borraba décadas. Pero no sorda, ni ciega, ni cómplice. Te vi afilar cuñas en la trastienda. Te oí decir que un pueblo sin héroes necesita un villano al que culpar, y que tú sabías fabricar ambos roles según te conviniera. Miró a Tomás. No vine antes porque temí por mi sustento. Ya no temo. El silencio pegó un latigazo leve. Los ojos se clavaron en Matías. El alguacil, ahora sí, endureció el gesto. Valdez, ¿me van a creer a mí o a una vieja chocha?, forcejeó Matías. Rivas los tiene en Bruj, se corrigió, tragándose la palabra. Los tiene encantados con su decencia. Decencia no paga cuentas cuando se seque el pozo. El pozo no se seca de chismes, dijo Tomás. Se seca cuando alguien abre canales a escondidas para robarle corriente. Y tú los abriste. ¿Prueba? Matías sonrió, con esa sonrisa que se le estaba quebrando. ¿Otra carta? Prueba la tiene el mismo arroyo, respondió Elena. El barro nuevo en la zanja detrás de tus galpones, el olor a querosén en la paja, y tu propia tía que ya no quiere callarte las manos. Un murmullo distinto, de vergüenza ajena, empezó a rodear a Matías. Hay un momento en que un hombre entiende que ha perdido a su público. A Matías le ocurrió de golpe, como cuando a un caballo se le quiebra el paso por una piedra. «Se acabó la feria», gruñó. «Yo no discuto con plañideras». Se dio la vuelta. «Ya veremos quién vende pan mañana». No llegó a salir de la plaza. 3 hombres de campo, no del bando de Tomás, sino del bando más silencioso del pueblo, el que prefiere dormir en paz, se le cruzaron. «Antes de irte arregla tu zanja», dijo uno, «y devuelve las cuerdas que te llevaste del galpón de mi primo. Y paga lo que debes a esta señora», añadió otro, señalando a doña Cora, «que no te crió para esto». La plaza entera sintió ese ajuste invisible. No era la ley blindada la que hablaba. Era el peso de una comunidad que decide qué admite en sus bordes. Matías apartó el cuerpo con una mala mirada y se fue, dejando su soberbia con el sol. El alguacil carraspeó. «Y ahora», dijo, mirando a Tomás y a Elena, «ustedes decidan su casa. La nuestra ya decidió que no quiere fuegos a medianoche». Tomás asintió. Giró hacia el corro de vecinos. «Quería anunciar algo», dijo, «y no por complacer a nadie, sino por poner orden donde yo mismo dejé huecos. Esta noche, bajo el algarrobo de la colina seca, pediré a Elena que sea mi esposa, y si ella acepta, mañana mismo celebraremos como se celebra aquí, con pan, música y bendición». El murmullo se volvió un suspiro, mitad alivio, mitad curiosidad por la fiesta prometida. Elena quiso hablar, pero una mano pequeña la tomó por la falda. Luz, con la solemnidad de sus años cortos, alzó la barbilla. «¿Entonces él va a ser mi papá de verdad?», preguntó. Tomás se inclinó hasta su altura. «Si tú quieres», dijo, y en esa frase cupo lo que a veces le falta a los adultos: pedir permiso a los niños para entrar a sus vidas. Y si Alma también quiere tener una hermana de verdad. Alma, que siempre decía lo que pensaba, asintió como si estuviera sellando un pacto con las luciérnagas. «Ya la tengo», dijo. «Solo faltaba que ustedes se dieran cuenta». La tarde se deshizo en preparativos. Las mujeres cortaron pan y trajeron flores del borde del río. Los hombres revisaron lámparas y afinaron guitarras. Doña Cora apareció con un pañuelo blanco planchado, como Dios manda, dijo sin solemnidad, y lo dejó sobre la mesa del porche. Elena lo alisó con la mano. Había vivido demasiado a la intemperie como para no entender la generosidad cuando se posaba sin ruido. Cuando el sol bajó, el algarrobo se volvió una catedral de hojas. Tomás, en camisa limpia, se quedó de pie frente a Elena. No hubo discursos largos.
Solo la verdad, despacio, como agua que no asusta. Te ofrezco mi nombre, dijo, el techo que ya conoces, y mi empeño en no mentirte nunca más. Te ofrezco mi mano para las fatigas y la risa. Te ofrezco también la mía para sostener la de nuestras niñas. Si me la aceptas, esta casa será tuya tanto como mía. Elena respiró. El pañuelo blanco tembló apenas entre sus dedos. Te ofrezco mi trabajo, mi canto cuando haga falta y mi silencio cuando dé paz, respondió. Te ofrezco la verdad, incluso cuando duela. Te ofrezco a mi hija, que también es tuya, y mi corazón, que aprendió a esperar. Sí. Hubo un aplauso que no era ruidoso sino agradecido. El alguacil, torpe y conmovido, soltó un «que así sea», que hizo reír a más de uno. Las guitarras empezaron a hablar. Luz y Alma bailaron en círculo, inventando pasos que parecían mensajes al cielo. Elena y Tomás compartieron pan. Doña Cora lloró sin esconderse. La noche olía a fiesta antigua, y sin embargo, en las casas cercanas, el resentimiento siempre encuentra rincones donde esconderse. Matías, con los ojos enrojecidos y el orgullo herido, no tragó la derrota. Al filo de la medianoche se escabulló por detrás de las cercas, llevando consigo un saco de cal y una idea de daño que le parecía justicia. Si no podía secar el pozo, al menos enlodaría el arroyo de la ladera para que amaneciera con peces muertos y rumores fáciles. No contó con dos vigías pequeñas, Alma y Luz, que habían decidido cuidar el algarrobo como si fuese un hermano mayor. Vieron la sombra agazaparse cerca de la zanja. Se miraron, y sin hablar echaron a correr hacia la casa. «¡Papá!», gritó Alma. «¡Alguien está arruinando el agua!». Tomás se levantó como un resorte. Elena lo siguió. 3 hombres más dejaron las guitarras y corrieron también, no por invitación sino por reflejo de vecino. Encontraron a Matías de rodillas, a punto de vaciar el saco. «¡Basta!», dijo Tomás, y su voz fue firme, no feroz. «No lo hagas». Matías giró con el rostro desencajado. «¿Me vas a dar órdenes en mi propia tierra?». «No estás en tu tierra», indicó Tomás. «Estás en la acequia común. Lo sabes». Matías apretó el saco, como si apretar la cal fuera apretar el último hilo de su orgullo. «Ustedes me quitaron lo que es mío», empezó, y la frase se volvió un sollozo contenible. «Me quitaron el respeto del pueblo». «Te lo quitaste tú», dijo Elena, «a punta de malas artes. Puedes recuperarlo con 2 manos, una para pedir perdón y la otra para reparar lo que rompiste». El roce de unos pasos en la grava anunció a doña Cora que había seguido la bulla aunque nadie la llamara. «Matías», dijo, sin dureza, «yo te llevé en brazos. Me cansé de taparte los errores. Ya no puedo. Elige». Hubo un instante en que el hombre que había sido niño bajo ese mismo cielo asomó entre los ojos del tendero soberbio. Bajó el saco, lo dejó en el suelo. Miró la zanja, las manos, la tía, el hombre que no le había devuelto el golpe cuando podía, la mujer que lo enfrentaba sin odio. Y se rompió donde se rompen los hombres que ya no quieren fugarse de sí mismos. «No sé pedir perdón», murmuró. «Se empieza así», dijo Tomás. «Lo siento. Y mañana traes 2 palas y 3 tablas. Reparas la acequia y devuelves lo que debes a quien se lo debes». Matías tragó saliva. «Lo siento», dijo, rascándose la cara como si quisiera borrar el gesto anterior. «Mañana traeré las palas». Miró a doña Cora. «Tú no te irás de casa hasta que yo te pague lo que es tuyo». «Yo no me iré», respondió ella. «Yo te veré arreglar tus cosas, para aprender de ti lo que todavía no me enseñaste». No hubo palizas ni bravatas, solo un hombre dejando un saco de cal en el suelo. Tomás tomó a las niñas de la mano y las llevó a dormir. Elena se quedó un momento mirando la acequia que iba a beber un agua limpia al amanecer. Luego volvió a la fiesta, que se había hecho más baja, íntima, como si la noche hubiese aprendido a proteger lo que merecía cuidado. Al alba, Matías apareció con las palas. No vino solo. Detrás de él llegaron 2 mozos con tablas, y un vecino que no lo quería mucho, pero lo respetaba lo suficiente como para supervisar sin humillar. Trabajaron hasta el mediodía. El barro se volvió camino otra vez. La acequia recobró su curso. En la tienda, ese mismo día, los precios dejaron de tener recargo por novedades. Doña Cora se sentó en el umbral con su tejido y, sin decirlo, dio por cerrado un capítulo. Mientras tanto,
En la colina seca, Elena y Tomás prepararon un almuerzo para el pueblo, no por obligación, por deseo de sellar con pan lo que la palabra había abierto. Antes de comer, Tomás llamó a Alma y a Luz. Se arrodilló para hablarles de frente. «Quiero decirles algo a ustedes dos», empezó, con los ojos cansados y felices. «Esta casa será su casa para siempre, y yo seré su padre. Ya lo soy de Alma desde que la tomé en brazos un día en que la vida fue cruel con otra persona». Elena lo miró, sorprendida. Esa parte no la conocía. Encontré a Alma recién nacida junto a la puerta, dentro de un canasto, con una nota de alguien que no pudo criarla, y me pidió que lo hiciera yo. No supe decir que no. No lo diré nunca. Elena llevó una mano a la boca. El mundo acomodó una pieza que faltaba. Me la entregó a mí la vida, continuó Tomás. Y ahora la vida me trae a Luz. A ustedes dos las quiero iguales. No por sangre ni por medallas, por elección. Alma se lanzó a su cuello. Luz, tímida, apoyó la frente en su hombro. Elena vio esa imagen y supo que nunca más la intemperie tendría su nombre. El pueblo comió y rió. En un momento, el alguacil, con el plato en la mano, se acercó a Tomás. «De todo lo que vi ayer, lo más raro no fueron los papeles de Valdez, ni el hierro en el corral», dijo. «Lo más raro fue ver al miedo dar media vuelta. Y eso no pasa todos los días». «A veces basta con que uno se canse», respondió Tomás. Doña Cora se cansó. «Y tú», añadió el alguacil con media sonrisa, «te cansaste de cargar verdades a solas». «Sí», admitió Tomás. Ya era hora. Esa tarde, bajo el algarrobo, no hubo discursos nuevos. Hubo costuras. Elena enseñó a un par de chicas a reforzar las puntadas de un mandil. Tomás arregló el asa de un balde con un alambre que parecía inútil. Las niñas inventaron un juego de flores iguales que, según ellas, eran estrellas que se repiten para que nadie se pierda. Doña Cora contó una anécdota de cuando Matías era niño, y se hizo encima del susto al ver un guajolote. Alguien tocó un corrido donde los buenos no eran santos, ni los malos demonios, sino gente con hambre y miedo. Y, al atardecer, el agua del pozo subió con una claridad que parecía celebración. Una semana después, al amanecer, el pueblo se reunió para una junta de agua. No había jueces ni sellos. Había manos levantadas y acuerdos de palabra. Se decidió, sin gritos, reforzar la cercanía de la acequia común con piedras, repartir turnos de riego por lista y vigilar de a dos en las noches secas. Matías, que había llegado con sombrero bajo, levantó la mano para pedir la palabra. «Yo desvié la zanja», dijo, sin rodeos. «Ya la devolví. Pido cuidar un turno nocturno por semana hasta que el verano se vaya. Y pago las tablas». «Anotado», dijo el alguacil. «Y gracias». «Gracias. A veces basta para empezar de nuevo». Matías la escuchó como quien traga un remedio amargo. No se volvió amigo de Tomás, pero dejaron de cruzarse con filo. En la colina seca, la vida se acomodó en su nueva música. Elena entonaba su canción de la ribera mientras amasaba pan. De vez en cuando, Tomás la tarareaba detrás, mal y feliz. Alma llevaba el medallón con la flor y a su lado, Luz llevaba el suyo. Un día los colgaron juntos del mismo clavo para que se hicieran amigas. Otro día los guardaron en una caja de madera con 2 piedras planas del río, para que recuerden de dónde vienen. Tomás, que a veces miraba el horizonte cuando creía que nadie lo veía, dejó de buscar algo allá afuera. Estaba allí. No faltaron las pruebas. Llegó un brote de tos que tumbó a medio pueblo. Llegó una helada tardía que obligó a distribuir mantas y guisos entre vecinos. Llegaron, como siempre, malentendidos pequeños. Pero había una diferencia. Ahora, esa casa y ese pueblo habían aprendido a decir la verdad antes de que los rumores llenaran el vacío. Un mediodía, Matías se presentó en la tienda con un anuncio clavado en la puerta. «Se vende». No huyó. Se mudó a un pueblo cercano, donde un primo necesitaba a alguien con paciencia para llevar cuentas. Doña Cora, cuando supo la noticia, siguió tejiendo con el gesto neutro de quien ya no se asombra. Al despedirse, Matías le dejó una bolsa con monedas y un gracias, que no sonaba a deuda saldada, sino a comienzo tardío. El día que terminó la sequía, el cielo dio agua como si hubiese sido capaz de escuchar promesas humanas. Elena salió al porche y alzó la cara.
Tomás la abrazó desde atrás, con un pudor de hombre que no presume de sus triunfos. Alma y Luz se metieron bajo la lluvia con la risa abierta, y el mundo, por un instante, fue sencillo. No hubo jueces ni sentencias. Hubo una fiesta de barro y música en la que cada quien entendió lo que le tocaba. Hubo perdón que no olvidó, justicia que no humilló, castigo que fue trabajo y no venganza ciega. Y hubo, sobre todo, dos niñas que aprendieron a compartir el mismo vaso de agua sin pelea, como si supieran que su historia había nacido precisamente del derecho de beber en paz. Esa noche, antes de dormir, Elena le dijo a Tomás: «Cuando llegué, me pesaba la vergüenza de no tener casa. Ahora tienes la mía», respondió él. «No», corrigió, «ahora tengo la nuestra. Y tengo algo más, las palabras exactas con las que quiero que crezcan nuestras hijas. Dilas», pidiendo escuchar su propia certeza en voz ajena. Elena tomó aire, acarició el cabello de Alma, que dormía con el medallón entre los dedos, y el de Luz, que respiraba con el mismo ritmo de Tomás cuando sueña. «Tu hija necesita un hogar, y mi hija quiere una madre», susurró. Al final, ninguna de las dos necesitaba permiso para encontrarse. Solo hacía falta que nosotros nos atreviéramos a abrir la puerta. Tomás cerró los ojos. El algarrobo rugió con el viento, como si asintiera. El pozo, quieto, guardó su espejo. La casa, por fin, se quedó con la luz encendida justo en el cuarto de la esquina, el que antes estaba vacío. La verdad, había exigido valientes. Los encontró, y desde entonces, cada vez que alguien pasaba por la plaza y preguntaba por el rancho blanco de la loma, respondían con media sonrisa: «La colina seca ya no es seca. Ahí viven un hombre, una mujer y dos niñas con flores iguales». Y todo empezó el día en que él dijo: «Tu hija necesita un hogar». Y ella respondió: «Mi hija quiere una madre». Y cumplieron. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.